¿Sabes dónde están las obras de arte más importantes del mundo? Castillos, iglesias, museos o colecciones privadas. En este video vamos a realizar un sencillo test para saber cuánto sabes de arte. Yo soy Juan, esto es Acrílico Abstracto. Comenzamos. Bueno, te voy a mostrar las 10 pinturas más famosas de la historia del arte y me tienes que decir dónde están. Al final del video veremos cuánto sabes de arte. La primera es muy fácil. Es prácticamente un regalo. La Mona Lisa o la Gioconda. Esta es una famosa pintura renacentista de Leonardo da Vinci. Para muchos, la obra de arte más famosa de la historia. Fue adquirida por el rey de Francia y pertenece al Estado francés. Te voy a dar una pequeña pista. Está en el museo más visitado del mundo. ¿Sabes dónde está? Está expuesta en el Museo del Louvre. La siguiente obra es La Noche Estrellada de Vincent Van Gogh. Esta es su obra más reconocida y una de las más famosas del mundo. Representa las vistas de Saint-Rémy de Provence. Recuerden que Van Gogh fue internado en un manicomio y estas eran las vistas que tenía desde el manicomio. Se dice que estas pinceladas y la sensación de movimiento expresaban la situación mental del artista. ¿Sabes dónde está esta obra? Te voy a dar una pista. Está en un museo en Nueva York. ¿Dónde está? En 1941, el Museo de Arte Moderno de Nueva York, más conocido como MoMA, adquirió esta obra a través del famoso marchante de arte Paul Rosenberg, representante, entre otros, de Picasso, Braque o Matisse. Esta obra es una de las más importantes de la historia, una de las más reproducidas de todo el mundo, pero ¿sabes dónde está? La Última Cena de Leonardo da Vinci. Esta pintura se conserva en la pared en la que se pintó originalmente. Está pintada al temple y al óleo sobre yeso y no al fresco como tradicionalmente se pintaba este tipo de murales. La pintura al temple es agua, pigmento y huevo, grasa animal o glicerina. ¿Dónde se encuentra esta pintura? Esta pintura está en el convento de Santa María delle Grazie en Milán, Italia. Nuestra siguiente pintura, ¿quién no conoce a la joven de la perla de Johannes Berger? Johannes Vermeer. La joven de la perla es conocida por muchos como la Mona Lisa holandesa. El nombre de esta pintura proviene de utilizar la perla como punto focal de la obra. Según la leyenda, en una subasta en 1881 fue adquirida por un comprador que después falleció sin herederos, así que donó esta obra y otras tantas a un museo. ¿Qué museo es este? ¿Dónde se encuentra la joven de la perla? La Galería Real de Pinturas Mauritius en La Haya, Países Bajos. Nuestra siguiente pintura es El Grito de Edvard Munch. El Grito. ¿Sabías que El Grito pertenece a una serie de 4 cuadros llamados igual? Este cuadro que vamos a ver es el más famoso de los 4. Esta obra fue robada en 1994 y apareció 2 semanas después. Otra de las versiones del Grito también fue robada en 2004 y esta apareció 2 años más tarde. Otra versión del Grito se vendió en 2012 por 120 millones de dólares, convirtiéndose en la obra de arte más cara de aquella fecha. ¿Dónde se encuentra? Esta obra se encuentra en la Galería Nacional de Noruega, conocida como Nasjonalgalleriet, en Oslo, Noruega. Nuestra siguiente pintura famosísima de Velázquez, Las Meninas de Velázquez.
Esta famosa obra del siglo de oro español es la obra maestra del pintor barroco Velázquez. Aunque aparecen otros personajes en la obra, incluido el propio autor, Las Meninas representa a las sirvientas de la infanta Margarita de Austria. ¿Dónde está esta pintura? Esta pintura se encuentra en el Museo del Prado de Madrid desde 1819, procedente de la colección real. Siguiente pintura, el Guernica de Picasso. El Guernica de Picasso fue un encargo del gobierno republicano al autor, y durante la década del 1940 y debido a la dictadura militar, el cuadro cubista fue custodiado y exhibido en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, el MoMA. Y no fue hasta 1981 que volvió a España por deseo expreso del autor. Se expuso en el Casón del Buen Retiro, en el Museo del Prado, hasta 1992, cuando fue trasladada a el Museo Reina Sofía en Madrid. Botticelli y su obra más icónica, El nacimiento de Venus. Una pista se encuentra en la pinoteca más visitada de toda Italia, un palacio museo que conserva las pinturas más famosas del mundo. ¿Dónde está? En la Galería Uffizi, en Florencia, Italia. Esta obra da nacimiento al impresionismo, El sol naciente de Monet. Está considerada una de las pinturas más importantes de la historia del arte. En 1985 esta obra fue robada del museo en el que se encuentra actualmente. No se recuperó hasta 1990. ¿Dónde está? Esta obra se exhibe en el Museo Marmottan-Monet en París, dedicado a los pintores impresionistas. Nuestra siguiente obra se llama La compañía militar del capitán Frans van Kinkoek y el teniente Willem van Rutenburg. Es una obra maestra de Rembrandt, pero con este nombre realmente los críticos de arte le llamaron La Ronda de Noche. En 1947 fue restaurada y se eliminó una capa de barniz oscura que tenía, y se dieron cuenta que la ronda de noche no era de noche porque entraba la luz. La ronda de noche era de día, pero no le cambiamos ya el nombre. Podríamos llamarle la ronda de día o la ronda de noche de día o la ronda de madrugada. Esta obra está en un museo junto con un gran repertorio de obras de arte holandés, el llamado siglo de oro holandés. Y esta obra es la más famosa y su mayor atractivo. ¿Dónde está? Esta obra se encuentra en el Museo Nacional de Ámsterdam, conocido como Rijksmuseum. Ahora bien, si tuviste de 10 a 8 aciertos, felicidades, eres un experto en arte. Si tuviste de 7 a 4 aciertos, enhorabuena, eres un entusiasta del arte. Ahora bien, si tuviste de 3 a menos aciertos, suscríbete por favor a este canal. Déjame en los comentarios cuál fue tu resultado y nos vemos muy pronto.